Pocos saben que en Varadero se encuentra un lujoso reparto llamado Caguama, donde se encuentra nada más y nada menos que la casa del mismísimo Al Capone y conservan su carro y hasta artículos personales de él, según me estaban comentando. En la parte más occidental de Varadero existe un lujoso pero poco conocido reparto llamado Caguama, donde se encontraban las residencias de verano de muchos de los millonarios y personalidades importantes de la Cuba de los años 30 hasta finales de los 50. Entre todas las mansiones que todavía sobreviven aquí, hay una que llama mucho la atención y hasta se ha convertido en una atracción turística, ya que por allá por los años 30 fue la casa del archiconocido mafioso italiano Al Capone. Según está investigando, en esta casa se explota la imagen del mafioso y se conservan fotos en las paredes. Hasta cuando la guagua de turismo pasa por acá, se menciona en el recorrido. Al Capone House, Dom Al Capone. Esto acá es el reparto Caguama, que es la parte más exclusiva técnicamente de Varadero. Aquí se asentaban los millonarios. Esta es la casa del Capone, la antigua casa de Batista, la casa de muchas personas importantes de la época. Esta es la antigua capilla de aquí, del Caguama. Muy pequeña la iglesia y bastante moderna. Bueno, mi gente, esta es la casa del Capone en el reparto Caguama. Para acá se pueden ver los yates. Esta es la zona más exclusiva que tiene Varadero como tal. Pero ¿qué hacía Al Capone en Cuba? Retrocedamos y contextualicemos todo. Aunque en Cuba al día de hoy el juego está prohibido, antes de 1959 no era así. Por allá por los años 1920, muchos mafiosos norteamericanos empezaron a frecuentar Cuba, ya que en Estados Unidos reinaba la ley seca, y por la cercanía que tenía Cuba era muy factible traficar alcohol e introducirlo allá por vía marítima. La primera vez que Al Capone visitó Cuba fue en 1928, para supervisar negocios aquí. Se hospedó en el Hotel Sevilla, donde rentó un piso entero y regaló $100 a cada trabajador. Otro evento relacionado con él fue en la calle Obispo, donde compró 3 relojes de pulsera marca Patek Philippe que le costaron $6,000. Uno era para él, otro para el guardaespaldas y el tercero para un político cubano que hasta el sol de hoy no se sabe el nombre. Después pasó por Tropicana, donde se conserva una foto, y luego empezó a frecuentar Varadero, específicamente el naciente reparto Caguama, y estamos aquí, donde se dice que fue su casa. Acompáñenme. Este supuestamente es el carro de Al Capone. Bueno, era porque está todo desbaratado y parece que es de yeso. Ya esta es la primera decepción que me llevo acá. El carro era una réplica de yeso, algo que no me habían comentado, y también se conserva bastante mal. La casa sí está en buen estado y tiene el estilo típico de las construcciones de los años 20. Actualmente es un restaurante llamado La Casa de Al. Al entrar se nota que para estar frente al mar tiene un muy buen estado de conservación, aunque ya no tiene los lujos que tenía cuando el mafioso vivía aquí. Una de las cosas que me da curiosidad es que ya no están las fotos y los artículos personales que hacían alusión al mismo. Esta misma foto que ven en pantalla es de esta misma casa por dentro hace 2 años. Tenía una foto grande de Al Capone y 2 candelabros abajo. Nada de eso está ahora. La mansión tiene una posición privilegiada, ya que colinda directamente con el mar y tiene una excelente vista desde donde se observa toda la playa. La misma cuenta con 2 pisos, los cuales están llenos de sillas y mesas para formar parte del restaurante, y se conserva intacta, ya que no se le ha hecho ninguna reforma ni adaptación. Bueno, mi gente, esta casa Al Capone la utilizaba específicamente para transportar bebidas de aquí hacia Estados Unidos en la ley seca. O sea, una especie de almacén, como pueden ver, colinda con el mar. De acá, sacaba la bebida en barcos y la transportaba hacia Estados Unidos para allá. Para que sepan específicamente para lo que se utilizaba esta casa. Este lugar tiene unas vistas increíbles y únicas. Desde aquí se ve todo Varadero. Si lo enfocamos como restaurante, les digo que si eres cubano seguramente no te va a gustar, ya que está mucho más enfocada al público extranjero. La comida baja de sal y las bebidas y jugos bajos de azúcar. Un plato como unas fajitas de pollo cuesta 1.500 pesos cubanos, casi $7. También les digo que venden piña colada y diferentes tragos y jugos que están exquisitos. Pero como les dije, no es asequible para la mayoría de los cubanos, ya que los precios son sumamente elevados. Ya terminamos de comer y casi nos vamos, pero primeramente voy a preguntar a ver si averiguo el misterio de por qué quitaron la simbología y las fotos de Al Capone de aquí, que me da mucha curiosidad. Bueno, mi gente, estaba investigando y lo que pasa es lo siguiente. Alguien vino aquí y escribió un artículo sobre Al Capone y parece que en el artículo salía que tenían cuadros de Al Capone, fotos de Al Capone y como que enaltecía al mafioso. Entonces parece que eso de arriba llamaron y tuvieron que quitar toda la simbología de Al Capone. Entonces lo que queda es la casa como tal y el carrito. Bueno, mi gente, espero que les haya gustado este video visitando el reparto Caguama y la casa de Al Capone, que como les dije, era el almacén personal de donde metía las bebidas y eso para mandarla para Yuma. No se olviden de suscribirse a mi canal JSan TV, denle like, compartan y aquí abajo les voy a estar dejando las listas de reproducción de Varadero
para que sepan, para que vean todo lo que tienen que saber antes de venir acá. Bueno, los baches también aquí son bastante representativos. Pero bueno, nos vemos en la próxima aventura. Chao, chao.